Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio, al espacio del discipulado de palabra de fe. Qué bueno volvernos a encontrar, qué bueno es volvernos a ver. Por aquí ya, hay mucha gente conectada ya. Veo a Liliana Benítez por aquí que comenta, buenas noches. Mari Guillén,
¿Quién más nos saluda? Daniel Castillo, hola Daniel. Andrés David. Vianey, que también es de las fieles en las conexiones. Carlos Linares. Sebastián Rodríguez. Stephanie me había hablado y ella creo que con la familia está conectadísima. Permítame un momento, que es que percibo mucho eco. Voy a tener que abrir aquí la puerta del estudio para que no se encierre tanto la voz. Creo que así se escucha un poco mejor. Qué bien, Stephanie, qué bueno que nos esté acompañando. Mari, que está desde Matamoros, México. Qué bueno. Bueno, tenemos un buen grupo para empezar. Buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente. Estas clases siguen avanzando, ya vamos en la clase número 6. Este nivel lo componen 16 clases. Vamos por la número 6, es decir que ya casi llegamos a la mitad. Vamos muy bien. Creo que hemos tenido una muy buena recepción. ¿Quién más nos saluda por aquí? Mari Castillo, Beatriz, la prima. Hola Betty. Mari, que nos saluda desde Matehuala. No me puedo aprender el nombre donde vive Mari. Estrella Hernández, que también me escribía por ahí el martes diciéndome que no había podido estar en el en vivo, pero bueno, hoy sí está en el en vivo. Espero que haya hecho la tareita de escuchar la enseñanza anterior. Y bueno, me alegra mucho saber de que la gente está tan pendiente, tan conectada, tan animada a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, y en eso es en lo que estamos. Bueno, aprovechemos el tiempo, aprovechemos que ya hay un buen grupo. En este momento me dice aquí el sistema de que hay 16 personas conectadas. La pastora Yasmín también. Andrés, que nos dice que se reporta desde Cartagena, Colombia. Qué bien. Me emociona, me alegra mucho ver que hay gente de mi país y ver que hay gente de otros lugares que nos saludan. Ahora temprano me saludaba Diego de Argentina. De México hay mucho seguidor, que no todos se reportan, pero internamente sí lo hacen. Nos escriben, nos hacen preguntas, nos traen motivos de oración. Alguien de República Dominicana nos pedía esta semana orar por su mamá, por ella, y bueno, es bonito ver esa interacción con ustedes. Para mi esposa Ángela y para mí es una alegría, es un gusto muy grande saber que ustedes nos ven, que esta palabra está siendo de bendición para todos ustedes. Mi madre también, en hoy, que espero que haga la tarea de escuchar el en vivo anterior, que no lo pudo escuchar. Ella me dijo y se comprometió que apenas termináramos esta clase, ella se ponía a escuchar la clase anterior. Bueno, vamos a empezar. El tema del día de hoy es el arrepentimiento. Generalmente cuando hablamos de arrepentimiento, lo primero que se nos viene a la cabeza es las personas que no conocen de Cristo, las personas que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Ellos necesitan arrepentirse, y es cierto, ellos necesitan arrepentirse. Pero hoy quiero que veamos el arrepentimiento en una perspectiva absolutamente bíblica. ¿Cuál es el arrepentimiento del que habla la palabra de Dios? Que obviamente es para las personas que no conocen de Cristo también. Pero vamos a ver hasta qué punto los creyentes, las personas que alguna vez han entregado su vida a Cristo, que han pedido que Cristo sea su Señor, su Salvador, que le han dicho: Señor, yo te acepto en mi vida. Vamos a ver, estas personas, nosotros que hacemos parte del cuerpo de Cristo, de los hijos de Dios, si realmente también entramos dentro de ese grupo de personas que debemos de arrepentirnos, o si solamente son los inconversos, los que no conocen todavía de Dios. Antes de entrar a desarrollar toda esta parte, oremos, démosle gracias a Dios y empecemos. Dios, yo te doy gracias por esta noche maravillosa, por este momento precioso en el que podemos estar reunidos, en el que podemos estar juntos de corazón, en el que, como el cuerpo de Cristo, sin importar la distancia, estamos cohesionados, estamos unidos todos con un solo propósito, el de exaltar tu nombre, el de glorificar el nombre de Cristo, porque todo el evangelio de la gracia de Dios
está enfocado a eso, a glorificar a Cristo. Y esa es nuestra tarea hoy, glorificar tu nombre en nuestras vidas, glorificar tu nombre, Cristo Jesús, a través de la palabra. Y a ti, Espíritu Santo, te pedimos que ministres cada una de las vidas de las personas que nos ven, que continúes ministrando mi vida y que me permita, Señor, en esta noche ser un instrumento tuyo, la voz tuya, para que muchas personas puedan recibir este mensaje y pueda traer bendición para todos ellos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, arrancamos. Diego Sebastián nos saluda también. Diego, me gustaría saber de dónde nos saluda. Qué bueno que nos fueran contando desde qué parte se van reportando. Bueno, empecemos entonces con el arrepentimiento. La palabra griega que aparece en las escrituras por arrepentimiento en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia. Metanoia, así como suena, a los que les gusta tomar apuntes. Metanoia con I latina, la del puntico. Metanoia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra quiere decir cambio de mentalidad. Un cambio en lo que yo pienso. Pero tiene otro significado también. El significado literal del griego dice situación en que se va por un trayecto y se ha tenido que volver del camino en que se andaba y tomar otra dirección. No sé si les ha pasado que de pronto uno sale a la tienda o va para alguna parte, bien sea en carro o caminando, y de repente uno dice, pero ¿yo por qué voy por acá si realmente no tendría que tomar este camino? Tengo es que ir por allí. Y entonces uno se gira, da la vuelta y toma el otro camino. Eso en griego es metanoia. Es decir, que cuando uno hace eso, que va para la tienda y se le quedó la plata o las llaves de la casa o lo que sea, y se tiene que devolver, eso se llama metanoia, en el sentido práctico. ¿Qué quiere decir esto? De que metanoia no es simplemente un concepto emocional o un concepto mental, es algo que es completo, es tanto mental como práctico. ¿A qué me refiero con lo que estoy diciendo? Guadalupe Blanco, bueno, me imagino que debe ser en México, es un nombre muy largo y para mí es un poquito enredado, pero bueno, Guadalupe, saludos. ¿A qué me refiero con todo esto que les estoy diciendo? Me refiero a que tenemos el concepto religioso de que el arrepentimiento es cuando una persona se sienta a llorar. El arrepentimiento es cuando una persona se compunge y gime y que eso es arrepentimiento. En realidad, eso no es arrepentimiento. Eso es una expresión emocionalista, una expresión de las emociones, más bien. Ahora, no quiero decir que si una persona está llorando no está arrepentida. Estoy diciendo que solo esa expresión emocional no es arrepentimiento. Tiene que ser todo lo que dice aquí metanoia, que es cambiar de dirección. Es decir, si yo voy en un sentido, ir en el sentido totalmente opuesto al que iba. Eso es arrepentimiento, es decir, que es algo activo, es acción. No es simplemente quedarme en un sitio, llorar, gemir, tener una actitud religiosa, porque lo he visto desafortunadamente, los que lloran y gritan y gimen. Pero bueno, ¿y la vida cómo está? La cuestión no es hacer eso, la cuestión es accionar y realmente tomar determinaciones y tomar decisiones encaminadas a cambiar de dirección, ¿sí? Pero para que seamos más objetivos en cuanto a la palabra, veamos un momento en el que este término es absolutamente contundente. Está en Hechos, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Hechos 3, 17 al 19. Recuerden que en el libro de los Hechos, que es donde en realidad empieza el Nuevo Testamento, que creemos que el Nuevo Testamento empieza en Mateo, y resulta que si estudiamos bien a fondo, en el Evangelio, tanto en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, allí empieza a contarnos la vida de Jesús, pero Jesús vive aún bajo la ley. El nuevo pacto empieza realmente en Hechos de los Apóstoles. Después de que la obra de Cristo es consumada, desciende el Espíritu Santo en Pentecostés y ahí el Espíritu Santo dice que es las arras, Él es la garantía de este nuevo pacto. Ahí es donde empieza el nuevo pacto.
ahí arranca el nuevo pacto. Entonces, como para que tengamos en cuenta esa información, ese dato, es ahí donde inicia realmente el Nuevo Testamento. Ahora, no estoy diciendo que la teología se ha equivocado por todos estos años poniendo la hojita que dice Nuevo Testamento antes de Mateo. Es una división sobre todo histórica, porque ahí es donde llega Jesús a este mundo, donde se empieza a desarrollar toda esta historia de la vida, obra, milagros, ministerio, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Claro, pero el nuevo pacto como tal empieza a regir a partir de la venida del Espíritu Santo. Ahora, después de que esto sucede, cuando todos los que estaban allí en el aposento alto, toda esta gente, empiezan a orar en lenguas, que es un tema que vamos a ver ya finalizando este primer nivel, es un tema buenísimo. Después de que esto sucede, la gente empieza a agolparse y a reunirse alrededor de ellos, y se levanta un nuevo Pedro. No el Pedro que cortaba orejas con el cuchillo, no el Pedro que hablaba tonterías cada que tenía la oportunidad, porque era algo que permanentemente hacía, como tenía unas intervenciones buenísimas, tenía otras en las que definitivamente metía la pata. Pero en esta ocasión aparece un nuevo Pedro, un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, y un Pedro que llega con un mensaje para toda la nación de Israel. Parte de ese mensaje está aquí, en Hechos 3, del 17 al 19. Dice: ya sé, hermanos, que cuando ustedes y sus jefes mataron a Jesús, lo hicieron sin saber en realidad lo que estaban haciendo. Pero Dios cumplió de este modo lo que antes había anunciado por medio de todos sus profetas, que su Mesías tenía que morir. Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse, para que Él les borre sus pecados. En la versión Reina Valera, en el versículo 19 dice: arrepiéntanse y conviértanse. Ahí utiliza la expresión metanoia. Ahí, ¿qué es lo que hay que cambiar? ¿Por qué dice cambien la dirección en la que van, que es metanoia? Porque si leen el versículo 17, nos está diciendo, ampliando el contexto del versículo, lo que nos está diciendo es que la nación de Israel entendía o pensaba mejor que Jesús era simplemente un carpintero, era un ser humano más, era otro del montón. A los ojos de los fariseos era un hereje, era un payaso que estaba hablando de más, que había que callarlo por el método que fuera, y por eso lo mataron. A los ojos del pueblo, de algunos era de los que le seguían, era su maestro, pero en general la nación de Israel no lo aceptó como el Cristo. De hecho, eso es lo que dice en los primeros versículos de Juan. Dice que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Ellos no lo aceptaron como lo que era, como el Cristo, el Mesías. Entonces, ya en el versículo 19 les dice: cambien la manera de pensar con respecto a Jesús. Cambien la manera de relacionarse con Dios a través de Cristo, para que de esa manera les sean borrados sus pecados, o sea, puedan ser perdonados. Si nos queda tiempo, hablamos del pecado imperdonable, porque tiene que ver directamente con todo esto. Entonces allí se nos presenta que el arrepentimiento realmente es cambiar la manera de pensar que tenemos con respecto a Dios. Eso quiere decir de que aún nosotros como creyentes, que era lo que les decía al principio, si no tenemos la idea correcta de quién es Dios y no nos estamos relacionando de una manera correcta con Él, tenemos que metaoniarnos, algo así. Tenemos que arrepentirnos, cambiar la percepción que tenemos, cambiar la forma de ver a Jesús, la forma de ver al Padre, de relacionarnos con el Espíritu Santo, con Dios en general, con las tres personas de la Trinidad, cambiar la forma de relacionarnos y empezar a entender realmente cómo es que debemos de tener esta relación con ellos, basada en qué, cuál es la forma de interactuar con ellos en realidad y de comportarme frente al nuevo pacto. Es precisamente por eso que Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir.
Y aquí hay algo muy importante, dice, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ahora usted puede decir, no, pero es que Pablo escribió esto hace casi 2000 años, y tiene razón. La cuestión es que siempre, en el tiempo presente en el que cualquier ser haya vivido y haya caminado con Cristo, la forma de pensar de su entorno, del mundo, siempre va a ser diferente a la suya. Entonces lo que Pablo le está diciendo es, no piensen como piensan los demás, que su manera de creer, su sistema de creencias sea diferente al sistema de creencias del mundo. No se amolde a ellos, no viva conforme a los criterios de ellos. Al contrario, vea que aparece, aunque no aparece la palabra metanoia, nos está diciendo que sea totalmente distinto a lo que piensa el mundo. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Eso quiere decir que si mi sistema de creencias coincide con el sistema de creencias del mundo, es porque en mi sistema de creencias hay algo que está mal. Entonces aquí recordamos algo que hemos hablado en clases anteriores, en la que mencionamos que en el sistema de creencias del mundo está arraigada, está plantada la idea de que Dios controla todo, de que todo lo que pasa en este mundo es culpa de Dios. Entonces no sé cuántos de ustedes vieron noticias hoy, y sin importar cuáles sean las noticias en los diferentes países en los que nos ven, en la que ven estas transmisiones, pero yo creo que si usted prendió el noticiero hoy, se dio cuenta de que lo que estaba mostrando ahí no era la voluntad de Dios, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la corrupción, ni la destrucción, ni nada de eso. Entonces, ¿cuál control es el que Dios quiere? Ahora usted puede decir, pues que eso suena como una herejía. Se lo voy a demostrar bíblicamente así de una manera rápida, porque hay una clase en la que vamos a enfatizar sobre eso, la clase número 13, nos faltan todavía 7 clases para llegar ahí. Pero recuerdan un texto en el que está en los evangelios donde Jesús está sobre un monte y mira a Jerusalén y dice, Jerusalén, ¿cuántas veces, él orando y llorando, les dice, cuántas veces yo he tratado de juntarlos como la gallina junta sus polluelos y no han querido? Porque Dios no los cogió como a robots, una vez de que Dios controla todo, se supone, los cogió, los controló y los metió debajo de él y ya. Fin de la historia. Habría sido más fácil, ¿no? Con eso nos damos cuenta de que Dios no controla la humanidad, sino entonces cada violación, cada asesinato es culpa de Dios. O sea, Dios es un genocida que hace ese tipo de cosas. Lo hemos hablado en clases anteriores. Pero entonces, con esto queremos ver de que nuestro sistema de creencias no puede ser igual al sistema de creencias del mundo. Y aquí lo expresa Pablo. De hecho, dice que cuando cambiamos nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir y así llegamos a conocer la voluntad de Dios. Es decir, que si nosotros no cambiamos el chip, si seguimos pensando de la misma manera en que piensa el mundo, nuestra manera de vivir va a seguir siendo igual y no vamos a poder llegar a descubrir realmente cuál es la voluntad de Dios. Es muy bueno que usted cuando lea un versículo no solo lea lo que dice, sino que lea lo que no dice. Es decir, póngalo al revés. Ahí está diciendo, si yo cambio mi manera de pensar, cambio mi manera de vivir, basado pues en la palabra obviamente, y de esa manera puedo conocer la voluntad de Dios. Eso quiere decir que si yo no cambio mi manera de pensar, no cambio mi manera de vivir y tampoco voy a conocer cuál es la voluntad de Dios. Por eso la iglesia se la pasa repitiendo como borregos, lo mismo que desde hace 50 o 70 años está diciendo desde los púlpitos, Dios tiene el control, todo lo que pasa es la voluntad de Dios, y entonces seguimos el mismo sistema de creencias del mundo. Y también se lo voy a demostrar de qué es el sistema de creencias del mundo. Una canción muy popular que se llama El último beso, que el coro dice algo así como, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Cuando el que iba manejando más de 100, sin luces, por un camino que ni siquiera estaba habilitado para hacerlo, era el que iba manejando, no Dios. Entonces vea que la misma manera de pensar del mundo la tenemos nosotros en la iglesia de Cristo. Hay una canción muy popular aquí en Colombia que se escucha mucho en diciembre, que es Mamá, ¿dónde están los juguetes? Que es una canción muy triste, no sé si en el resto de Latinoamérica la escuchen. El niño le pregunta a la mamá, mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, el niño no los trajo. Resulta que la mamá realmente no tenía plata para comprar, pero lo primero que hace es echarle la culpa a Dios. Dice, ¿será que tú hiciste algo malo? El niñito, o sea, el niño Jesús lo supo y por eso no los trajo. Entonces vivimos bajo el mismo sistema de creencias del mundo. Esto pasa porque Dios está castigando, usted se portó mal. Entonces Dios hizo esto para que usted aprenda. Vivimos bajo la teología idiosincrática del mundo, no bajo la teología que nos presenta realmente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Pedro le dijo al pueblo de Israel que tenía que hacer.
cambiar la dirección y empezar a entender que ese carpintero no era un simple carpintero, era el Mesías, era el Cristo, la expresión de amor para el ser humano. Mientras no lo veamos de ese mundo, seguiremos pensando como piensa el mundo. Seguiremos pensando no en la forma en la que piensa Dios, que es lo que nos muestra la palabra, sino como piensa el mundo, como piensa el resto de la humanidad. Y el primer paso para hacerlo es tomando las escrituras como mías. Y ya se los voy a explicar mejor. Estamos acostumbrados a que cuando hablamos del amor de Dios lo generalizamos y lo ponemos en un plano general y decimos Dios ama a todo el mundo y decimos Dios vino a rescatar al mundo, pero no tome las escrituras para usted, porque es que Dios es un Dios personal. Recuerde que es una relación personal con Dios, no es una relación grupal. Mi salvación no depende de que mi esposa crea en Dios, depende de que yo ya creí en Cristo. Si yo no hubiera creído en Cristo, en este momento seguiría condenado. En este momento seguiría teniendo una condición de pecado en mi vida. Entonces no es una situación grupal, no es algo que se hereda, es algo que es personal. Entonces hagamos personal la palabra de Dios. Juan 3:16 al 17 es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, más citados en mensajes y en predicaciones alrededor del mundo, pero yo quiero que esta noche usted lo haga personal. Empieza diciendo, de tal manera amó Dios al mundo. Yo le voy a pedir un favor, usted hace parte de ese mundo, vive en el mundo. Si usted ya creyó en Cristo, dice la palabra que nosotros ya no somos de este mundo, pero seguimos viviendo en él. Usted continúa habitando este planeta, pero hágalo personal. Entonces no diga de tal manera amó Dios al mundo. Yo quiero que repita por favor después de mí. Pues Dios me amó tanto que dio a su único Hijo, para que al yo creer en Él no me pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo por mí para condenarme, sino para salvarme por medio de Él. Entonces tenemos que empezar a hacer las escrituras mías, empezar a hacer las escrituras propias. Porque es que sí, Dios es el Dios de todos los que están en el mundo, Dios es el Dios y ama a todas las personas que están en el mundo, pero en ese mundo estoy yo. Y tenemos que empezar a entender que esta relación es de Dios conmigo. Hasta que yo no empiece a visualizarme de ese modo, bajo la cobertura amorosa de Dios, bajo la paternidad de Dios, y que mi chip cambie, mi manera de relacionarme con Dios cambie, no voy a poder hacer que otras personas lleguen a Cristo. Porque las otras personas no van a querer conocer a ese Dios místico y extraño en el que yo creo. Pero cuando yo realmente tengo una relación de paternidad con Dios, cuando realmente Dios es mi papá, entonces a partir de ese momento las personas van a ver en mí algo deseable, algo que ellos quieren tener. Uno de los pasajes más utilizados para hablar acerca del arrepentimiento es el que aparece en Lucas, permítame un momento, y que es la historia del hijo pródigo, que nos narra la historia de un hijo que se fue de la casa, que tuvo una discusión con su padre. Bueno, en realidad vamos a ver que no fue una discusión, vamos a mirar qué fue lo que sucedió allí, y que se fue de su casa no en muy buenos términos, si es cierto. Desafortunadamente, este texto, aunque sí nos muestra un episodio de arrepentimiento, no ha sido direccionado de la manera correcta, y ya vamos a empezar a ver por qué. Este pasaje está en Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el 32. Vamos a irlo viendo poco a poco y vamos a ir entendiendo muchas cosas de este pasaje. Dice, Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Esto es gravísimo lo que acaba de hacer este muchacho, porque es una deshonra total a su papá, debido a que la herencia se reclama es cuando el testador muere, no antes.
Entonces, eso es una forma de decirle, papá, papá, ¿usted por qué no se muere más bien? Yo no me puedo esperar hasta que usted se muera. Yo preferiría que usted se muriera ya con tal de que me pueda dar mis cosas. O sea, ahí aparentemente se está minimizando, pero Jesús le está contando esto a los judíos. Recuerden que cuando estudiamos tenemos que mirar quién lo dice, a quién se lo dice y por qué o para qué lo dice. Dentro de la cultura judía esto era una ofensa gravísima, pedir la herencia en vida. De hecho, yo creo que en la cultura nuestra también, porque es una cachetada, es una bofetada a los padres pedir la herencia estando ellos vivos. Entonces vamos entendiendo la dimensión de lo que este muchacho hace. Entonces, el padre repartió los bienes entre ellos, es decir, entre los dos, entre el mayor y el menor. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde lo derrochó todo, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Hay que tener muy en cuenta que, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la cultura judía de entonces, el cerdo era un animal inmundo. Entonces, el solo hecho de estar relacionado, estar trabajado con los cerdos, ya nos da una idea de que él estaba viviendo en la inmundicia. Listo. En los campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, hay que poner mucho cuidado con este tipo de detalles. Por eso es muy importante que ustedes no lean la Biblia. Yo les quiero pedir ese favor, no lean la Biblia, estudienla, que es muy diferente. Leer es pasar de corrido, estudiar es cuando usted se empieza a detener en versículo por versículo, frase por frase, y empezar a detectar este tipo de detalles. Háganlo, eso es lo que la palabra dice, escudriñar, escudriñen las escrituras, hay que hurgar, hay que escarbar en ellas. Dice, al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. ¿Cuál es el detalle? El detalle está en que siempre se nos ha dicho que aquí empezó el arrepentimiento del muchacho. De hecho, la versión Reina Valera dice, volviendo en sí, expresó todas estas palabras que acabamos de leer. Pero resulta que el versículo 17 nos da la clave. Y este muchacho no estaba hablando desde su corazón. Si usted mira cuál es la motivación de él, él no estaba diciendo, yo realmente me equivoqué, fui muy mal hijo, deshonré a mi padre, tengo que ir a la casa de mi papá de nuevo a pedirle perdón, me he comportado muy mal con mi papá, mi padre me ama y he roto su corazón. No, él no habló desde el corazón, él habló desde el estómago. La motivación de él fue el hambre. Si él no le hubiera dado hambre, no habría pensado en todo esto. Fue el hambre. Entonces, la idea romántica que nos han dicho de que él aquí fue donde dijo, estoy arrepentido, no es así. Él lo que estaba era hambriento, que es muy distinto. Ahora, lo que dice en el versículo 18 y 19, dése cuenta que es el discurso que él empieza a preparar para elaborar la escena delante del papá, para decirle al papá algo que inspirara lástima en él, algo que el papá dijera, sí, este muchacho viene compungido, este muchacho está triste, sí me hago entender, ¿cierto? Vea que él empieza a hablar de que tiene hambre, dice, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen comida de sobra mientras yo aquí muero de hambre? Entonces ahí piensa, regresaré a casa de mi padre y le diré, y empieza a pensar en todo ese discurso que le va a decir. Y ahí fue donde arrancó de nuevo hacia donde su papá. Pero entonces vemos
de que la motivación de él fue total y absoluta necesidad, no deseo de pedir perdón, no fue porque él quisiera enmendar el error tan grande que cometió con su papá, sino porque ya no tenía plata. Y se puso a pensar, donde mi papá la deben de estar pasando súper chévere, hasta los mismos trabajadores deben de estar pasándola bien, y yo aquí aguantando hambre, me voy. Y se ideó todo el discurso que tenía planeado, empacó maletas y se volvió para la casa. Pero aquí es donde empieza la parte más bonita de toda esta historia. Dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Esto es algo que Jesús dice totalmente intencional. O sea, si él está contando la historia, él pudo haber dicho, y entonces cuando el muchacho llegó, tocó la puerta y su papá le abrió. O pudo haber dicho, y cuando llegó a la casa no había nadie. Pero no, dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Por qué el padre lo vio cuando venía desde lejos? Porque lo estaba esperando. El padre llevaba quién sabe cuánto tiempo esperándolo. Y hay un escrito muy bonito del pastor Joseph Prince, el pastor de la iglesia, de donde, ¿recuerdan el video que les mostré hace días? La animación de Jesucristo en la cruz, lo que pasó con él cuando murió. Esa animación es de la iglesia New Creation Church de Indonesia. Y su pastor es Joseph Prince, del cual he querido traerles un fragmento de algo que él escribe que me parece muy muy bonito y que habla referente a esto, a cómo nos podemos imaginar a ese papá esperando a ese hijo por tanto tiempo. Quiero que presten atención a esta lectura. Permítanme, tomo un poquito de agua. Dice, se sentaba en el porche delantero de la casa cada día. Verá, claro, esto no es un escrito bíblico, es algo que surge de la imaginación de este ministro, suponiendo cómo fueron esos días de espera del papá. Se sentaba en el porche delantero de la casa cada día, oteando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento. Lo hacía con fidelidad, incluso cuando los días se iban convirtiendo dolorosamente en semanas y después en meses. Cuando sus amigos pasaban por allí para persuadirle de que abandonase y siguiese adelante, él sencillamente sonreía, les indicaba que siguiesen y persistía inquebrantable. Manteniendo su mirada en las colinas circundantes, esperaba implacablemente y pacientemente el regreso de su hijo. Mientras esperaba, repetía en su mente una y otra vez lo que haría en el momento en que viera a su hijo. Y cada día, mientras miraba firmemente por los campos, se preguntaba si ese día sería el día. Una tarde, la familiar silueta de una solitaria figura apareció en la distancia. Reconociendo a su hijo, puso en práctica, sin vacilación, lo que había hecho 1000 veces antes en su mente. Se apartó su túnica, dejó a un lado toda dignidad y corrió hacia su hijo. Perdón, que tuve que pasar aquí la hoja. Y corrió hacia su hijo con todas sus fuerzas. Podía sentir que su corazón latía con fuerza y sus pulmones se contraían y se expandían mientras sus pies intentaban correr rápidamente por el campo. Las lágrimas corrían por sus mejillas a medida que la silueta de su hijo era más grande con cada paso que daba. Y antes de que pudieran intercambiarse ninguna palabra, él había dado un salto abrazando al joven y colmándole de besos. Esa inesperada y gozosa recepción por parte del padre abrumó al joven. Él había esperado ser deshonrado e incluso había preparado un discurso para decirle a su padre que le hiciera como uno de sus jornaleros. ¿Cómo podría haber sabido que su padre tenía preparado un plan? Sin esperar a escuchar el discurso preparado de su hijo,
Su padre ordenó a sus sirvientes que sacaran la mejor túnica para él, pusieran un anillo en su dedo y sandalias en sus pies. El joven pensó que había perdido el derecho a ser llamado hijo debido a las malas decisiones que había tomado y que habían dado como resultado vergüenza y pérdida para la familia. Pero su padre dejó claro que no era así e incluso organizó una fiesta para celebrar el regreso a casa de su querido hijo. Esta es una forma imaginaria que nos presenta el reverendo Joseph Prince, es la iglesia que es en Singapur, no en Indonesia, sino en Singapur, de cómo pudo haber sido ese tiempo de espera de este padre por su hijo. Entonces vemos allí una figura, precisamente lo que él les quiere mostrar, lo que Jesús quiere mostrarle a los judíos que lo escuchan, es que ese es Dios. A Dios no le importa la motivación de nuestro corazón, porque es que nosotros tenemos una conducta muy hipócrita y queremos que todos los que llegan a los pies de Cristo lleguen enamorados de Él. Cuando llegamos a Cristo, llegamos porque teníamos problemas, porque traíamos una enfermedad, porque estábamos en la ruina, porque traíamos miles de cosas. La motivación inicial no era ir a abrazar al Padre, ir a decirle: Padre, yo te amo, gracias por tu amor. No era como con los bomberos: sáqueme de esta porque estoy terriblemente mal. Igual que el hijo pródigo. Inicialmente no hubo un arrepentimiento, hubo una necesidad que necesitábamos satisfacer. Había algo que necesitábamos solucionar en nuestra vida. En el caso del hijo pródigo, era el hambre que tenía. En el caso de nosotros era una cantidad de problemas mentales, financieros, emocionales, cualquier cantidad de problemas. Así fue como llegamos a buscar a Cristo, con una motivación equivocada en el corazón. Pero cuando llegamos a Dios nos encontramos con una realidad totalmente diferente a lo que nosotros esperábamos, porque no solo encontramos una solución a esa situación, sino que nos encontramos con un Padre que estaba con los brazos abiertos, mirando el horizonte, esperando que nosotros llegáramos. Eso era lo que estaba haciendo Dios. Y sigamos viendo la manera en la que continúa esta relación padre-hijo aquí. Dice: cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: Padre mío, recuerdan el discurso que estaba preparando él: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Y él no pudo terminar el discurso. Si usted compara los versículos anteriores donde él dice: voy a decirle esto a mi padre, con lo que realmente le dice, el discurso queda mocho. Él no termina de decir todo lo que iba a decir, porque el padre le interrumpe y dice: pero el padre ordenó a sus criados: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Nosotros muchas veces nos complicamos con Dios con largas oraciones, diciéndole a Dios una cantidad de cosas, cuando en realidad muchas veces Dios lo único que quiere es que nos quedemos callados un ratico y que en ese silencio Él nos pueda abrazar, que en ese silencio Él pueda recordarnos cuánto nos ama. Pero no tanto discurso. Nuestras vidas no se pueden basar en oraciones largas, sino en lo grande. No es el tamaño de mi oración, sino en el tamaño del amor de Dios por todos nosotros. No le estoy diciendo que no ore, porque de hecho la palabra dice: oren sin descanso, oren sin cesar. No le estoy diciendo que no ore, le estoy diciendo que sus largas oraciones no van a cambiar su posición delante de Dios. Uno todo el tiempo ora, uno ora cuando va en el carro, cuando va en el autobús, cuando va caminando, cuando se está bañando, uno está orando todo el tiempo, pero no es la postura religiosa. Es que hay personas que dicen: no, es que si yo no oro en la mañana estoy intranquilo. Es que su tranquilidad o su paz no depende de que usted ore, su paz la conquistó Cristo en la cruz. No, yo el día que no leo la Biblia, ese día yo estoy como sin sosiego. Es que nuestra tranquilidad y nuestra confianza no está en que yo lea la Biblia, está en que Cristo murió por mí, que yo estoy cubierto bajo la sombra de sus alas, que yo estoy al abrigo del Altísimo, yo estoy con Él. No es lo que yo haga, es lo que Él ya hizo por mí, lo que me debe dar paz y tranquilidad. Claro, lea la Biblia, claro, ore,
ayune, pero no ayune intentando torcer el brazo de Dios. El ayuno es para yo fortalecerme espiritualmente. El ayuno es para que mi fe crezca, para demostrarle a la carne que el que manda en mí es el espíritu. No es para pedirle a Dios nada. Eso se llama una huelga de hambre. Voy a hacer ayuno de tantos días para que Dios me dé trabajo, para que Dios sane a mi mamá. No, eso es una huelga de hambre. Y a Dios no lo manipulamos de ese modo. Lo único que mueve el accionar de Dios en nuestra vida, o lo que movió el accionar de Dios en favor nuestro, fue lo que hizo Cristo en la cruz. Ahora, lo que usted debe de hacer es, a través de la fe, tomar eso, pero no tiene que hacer más. Cultive su relación con Dios, mantenga su relación con Dios a través del ayuno, de la oración, de la lectura de la palabra, pero eso no quiere decir de que cuando no lo haga, Dios lo va a ver mal, porque de hecho, Dios ya lo había visto bien a usted desde antes de usted creer en Él. Que de hecho eso es lo que nos dice la palabra en 1 de Juan 4:10. 1 de Juan 4:10 dice: el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Usted no había leído la Biblia por primera vez, usted no había orado a Dios por primera vez cuando Él ya lo amaba. Entonces deje de pensar que esas cosas hacen que Dios lo vea mejor. No, esas cosas sirven para que usted crezca, no para que Dios lo vea distinto a usted. Es por usted, no por Él. Él seguirá siendo Dios. Su trono no se moverá si usted deja de orar mañana. No es por su crecimiento, para que usted fomente su relación con Dios, no es por nada más. Ahora hay algo muy lindo que dice aquí el padre del hijo pródigo, es que dice que le pongan los mejores vestidos. Entonces eso nos recuerda lo que dice el profeta Isaías. Isaías 61:10 dice: me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de salvación, un tema que ya vimos, la salvación, y me envolvió con manto de justicia, una nueva vestidura, algo que también ya vimos, la justicia. Soy como un novio, vea que también aquí es como arreglándose para una fiesta. Soy como un novio vestido para su boda, o una novia con sus joyas. Es decir, aquí nos estaba revelando el profeta Isaías lo que iba a suceder luego a través de la obra de Cristo. Ahora nosotros estamos con ese vestido que el Padre dijo que vistieran a su Hijo. Ese es el vestido que tenemos nosotros hoy, un nuevo manto de salvación y de justicia. Estamos cubiertos por la justicia de Dios, que ese tema ya lo vimos. Si usted es nuevo en las clases, por favor, vea las anteriores. Estamos cubiertos con su salvación. Ese es el vestuario del que él habla ahí. Además dice, versículo 22 dice: póngale también un anillo en el dedo. El anillo en la antigüedad era un símbolo de autoridad. Si alguien iba por un camino y mostraba el anillo del rey, lo tenían que dejar pasar. Él iba de parte del rey. Ese es el anillo. Nosotros hoy somos, por la obra de Cristo, somos reyes y sacerdotes. La palabra dice que nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Por eso es que la religiosidad a mí me causa hasta dolor de estómago. Yo sigo sin entender por qué se la pasan haciendo guerra espiritual, reprendiendo a quién, peleando con quién, contra alguien que ya perdió. El diablo existe. Yo no voy a decir lo que dice la doctrina de demonios, esta de creciendo en gracia, de que el diablo ya no existe, que fue eliminado. No. Lo que dice en Hebreos es que fue eliminada su capacidad de hacernos daño. Lo único que él puede hacer es envolvernos con mentiras. No más. Mientras usted siga creyendo la mentira del diablo, él lo tiene bajo su poder. De resto, él no tiene ningún poder. Deje de perder el tiempo reprendiendo el aire, reprendiendo el viento, reprendiendo cualquier cosa que se mueva. Realmente la batalla se libra es aquí, en la mente. Por eso Pablo es tan insistente de derribar toda fortaleza que se levanta contra Cristo, aquí, en la mente, de renovar la mente. Es ahí donde está la verdadera lucha. Pero nosotros tenemos la autoridad del Padre, la que ganó Cristo en la cruz, que nos la dio a nosotros, y el poder del Espíritu Santo. Donde yo estoy, Cristo está conmigo, y es más poderoso el que está conmigo que el que está en el mundo. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar peleando con quién? Con alguien que está vencido. De hecho, la palabra dice que cuando por fin las naciones puedan ver, cuando la gente del mundo pueda ver a Satanás como es él físicamente, van a decir: este es el que asolaba naciones, este es el que aterrorizaba los reinos,
porque no va a haber nada que temer, se van a dar cuenta que todo el tiempo estuvieron engañados, porque esa es la única arma que él tiene. Entonces, cuando usted llegue a una parte, no llegue pensando, de pronto aquí hay demonios. No, usted llega con Cristo. Cuando llega la luz, la oscuridad se va. No tema, ande en el poder, camine en el poder que Cristo ha ganado por usted. Dese cuenta que usted tiene, como dice aquí, no solo una nueva vestidura, sino la autoridad del anillo del rey en sus manos. Y sigue diciendo, y sandalias en los pies. Todo lo que pasó en la cruz tiene una simbología impresionante. Desde la corona de espinas, los clavos en las manos, los clavos o el clavo que atravesó los pies. Y no lo vamos a hablar todo hoy. La lanza en el costado. Pero Gálatas 3:13 dice que él se hizo maldición en la cruz para que la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros. Parte de esa bendición de Abraham es que todo lo que la planta de su pie pisare sería suyo. Es decir, la bendición de Dios estaría con él ahí donde él estuviera parado. Ese clavo que atravesó los pies de Cristo trajo maldición a los pies de Cristo para que sus pies sean bendecidos. ¿Recuerdan la enseñanza de la justificación donde hablaba acerca de ese intercambio que hubo en la cruz? Donde el inocente cargó con mi culpa para que yo, siendo culpable, sea visto por el Padre como inocente. También con la bendición y con la maldición funciona del mismo modo, que es lo que dice Gálatas 3. Entonces, cuando dice aquí sandalias en los pies, es porque aparte de esa vestidura, aparte de esa autoridad, donde usted vaya, donde usted camine, la bendición de Dios está con usted. Entonces, a partir de este momento, cuando empieza la fiesta, cuando el hijo pródigo que ha vuelto es cubierto de este modo y ve que la forma en la que él se relacionaba con el padre era la incorrecta, porque él había pensado, yo voy a llegar a trabajar por lo mío, a ganarme las cosas con mi esfuerzo. Y recuerda que todo lo que representa esfuerzo, todo lo que representa mis propias obras, es la ley. Es decir, él iba a llegar a decirle al papá, bueno, hágame un jornalero, que la comida yo me la gane con mi trabajo. Es decir, como llegan muchos delante de Dios a decir, yo me voy a ganar la bendición con mi ayuno. Yo voy a ayunar para ganarme esa bendición. Y voy a hacer una vigilia para que Dios me bendiga. Yo no sé si a usted le gusta trasnocharse. Si lo quiere hacer, hágalo. Y adore a Dios y estudie la palabra si quiere hasta las 3 de la mañana o hasta las 5, como guste. Pero eso no va a cambiar su estatus delante de Dios. De pronto termine trasnochado y aprendiendo algunas cosas de la palabra. De pronto termine trasnochado y lleno del Espíritu Santo. Pero eso no va a cambiar su posición delante de Dios ni le va a dar más bendiciones. Absolutamente no. Cuando la palabra dice velad y orad, no quiere decir que se trasnoche, quiere decir que esté vigilante todo el tiempo. De hecho, encontramos sí en las Escrituras que cuando Pablo iba a enseñar a determinadas partes, la gente se quedaba hasta tarde escuchándolo. Pero era porque se quedaban escuchando la palabra, porque llegaba Pablo, que no los visitaba hacía mucho tiempo, y lo exprimían a lo sumo. Pero en ninguna parte hay una orden donde diga trasnochen y hagan esto hasta tal hora. No, hágalo usted personalmente si quiere, pero realmente no encontramos que las vigilias como tal sean una práctica de la iglesia primitiva. Entonces, este tipo de cosas, que el ayuno, que la oración, hágalo para cultivar su relación con Dios, no para cambiar su estatus o posición delante de Él. Jamás es para eso. Cuando el hijo entendió que él no llegaba a ganarse las cosas como fruto de su trabajo, sino que él las merecía por el solo hecho de ser hijo, que el padre lo rodeó, le entregó todas estas cosas, ahí empezó el verdadero arrepentimiento del hijo pródigo. No cuando sintió hambre y dijo, me voy a volver a ver si mi papá me da comida, sino que fue aquí, cuando él vio una nueva forma de relacionarse con su papá, no ganándose las cosas con su esfuerzo, sino dándose cuenta que ya eran suyas, porque su padre se las había dado. Esa es la forma en la que nosotros debemos relacionarnos con Dios. Y aquí aparece otro elemento y otro partícipe, otro personaje importantísimo en esta historia. Y es que el versículo 23 dice, traigan al becerro más gordo y mátenlo. Pero ¿qué culpa tenía el pobre becerro? Es decir, es como un ternero, un toro, pero joven. No sé en los otros países cómo le llaman, pero es eso, como una vaca chiquita pero macho.
Si ustedes conocen un ternerito, ustedes saben la ternura que inspira un ternero, lo lindos que se ven, lo tiernos que son, como para cogerlo y matarlo. Y más dice que estaba gordito. Entonces la ternura que podía inspirar. Y es ahí donde aparece Cristo, el inocente, el lindo, el amado de las naciones, muriendo por nosotros. ¿Qué culpa tenía él? ¿Por qué tenía que hacerlo? Pero finalmente lo hizo en beneficio del hijo pródigo, para que se hiciera la fiesta. Sin ese sacrificio no había fiesta. Sin que muriera el becerro no había fiesta. Hoy hay fiesta en los cielos por cada una de las personas que se arrepienten en el mundo, pero sin que el becerro, sin que Cristo hubiera muerto, no habría fiesta, no habría motivo de celebración. Hoy celebramos de que Cristo haya muerto por nosotros, el inocente por nosotros los culpables, y nos regocijamos en que Él ganó por nosotros lo que nosotros no nos merecíamos. Porque eso fue con lo que se encontró el hijo pródigo. Él intentó ganarse las cosas por su propia cuenta, pero se encontró con algo que él realmente no merecía. Y dijo el padre: vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. A partir de ahí tenemos a otro elemento muy importante, que es el hijo mayor. Y hay muchas personas que tienen la mentalidad del hijo mayor. Y es que el hijo mayor llegó a reclamar, lo pueden leer más adelante ustedes en su casa, él llega a reclamar y a decir: bueno, toda esta fiesta y todo esto por este desobediente, el que salió y se fue, el que ofendió a mi papá, el que dejó todo tirado, y yo que he estado aquí siempre trabajando, obediente, juicioso, haciendo, yo ¿por qué no me merezco una fiesta de estas? Y la respuesta del papá es abrumadora. Le dice, esto está en el versículo 31. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Parecía la canción esa de Camilo, que dice que todo lo que tengo es tuyo. Y es que el hijo mayor no había entendido que él no tenía que compararse con nadie. Y hoy encontramos a cientos de creyentes que hacen eso. Yo de hecho conocí una persona que ya no nos acompaña en este plano físico, ya no vive entre nosotros, está durmiendo esperando el sonar de la trompeta. Fue creyente casi desde su infancia y murió más o menos llegando a los 60 años. Pero uno siempre la escuchaba a ella decir: pero yo ¿por qué vivo así? ¿Cómo tal persona que tiene tan mala manera de vivir, que ni siquiera cree en Dios, y a él sí le pasan cosas buenas? ¿Yo por qué vivo tan arrastrada? ¿Yo por qué vivo tan mal? Y resulta que ella nunca aprendió a verse desde la perspectiva de la gracia, que ella no tenía que alcanzar nada, que no era por su comportamiento, no era porque fuera cristiana desde niña, no era porque desde niña hubiera leído la palabra, no era por nada de eso, era porque Dios la había amado. Pero el hecho de que ella hubiera establecido siempre ese comparativo, de que siempre hubiera intentado ganar el favor de Dios a través de sus obras, de sus buenas acciones como cristiana, bloquearon el accionar de su gracia en su vida. Y por eso, tristemente, murió de una enfermedad muy, muy penosa. Vivió casi toda su vida en una condición económica muy deplorable, pero porque ella siempre se comparaba. Ella tenía la actitud del hijo mayor. ¿Por qué aquel? ¿Y por qué este? No, lo que les decía ahora es mi relación con Dios. Y en mi relación con Dios yo recibo lo que la gracia me da. Yo no me la paso comparándome con los demás. Pero ¿por qué tal ministro tiene esto viendo que no sabe aquello? ¿Pero por qué aquel otro hace esto? No, soy yo con él, yo con Cristo, sabiendo de que el Padre me ama tanto como ama a Cristo, porque yo soy aceptado en el amado, en Cristo. Porque todo lo hizo Dios para mí, por mí envió a Cristo a la tierra. Y es lo que usted debe de decir: por mí el Padre envió a Jesús a la tierra, por mí ganó todo lo que ganó. Todo eso fue por mí, todo eso es para mí, Dios lo hizo para mí. Pero deje de estar pensando como el hijo mayor: pero ¿por qué a él sí le dan y a mí no me dan si yo me he esforzado más? Porque ahí es donde sale el fariseísmo, lo que vimos cuando hablamos de la salvación, el fariseo aquel que decía: pero es que yo doy diezmos,
yo ayuno, yo oro, yo no soy como aquel publicano. Entonces empezamos a hacer eso, y cuando hacemos eso caemos de la gracia, anulamos el accionar de la gracia en nuestra vida. Lo que le dice el Padre, pero es que todo lo que hay aquí es suyo, usted puede utilizar todo esto cuando quiera. El becerro lo puede haber matado usted cuando hubiera querido y comérselo, pero él estaba más afanado en trabajar para ganarse el favor del Padre, el visto bueno del Padre, y no en utilizar todo lo que había en la granja para el beneficio suyo. Otra cosa que él no tuvo en cuenta es que el Padre ya había repartido los bienes entre los dos, y al hijo mayor le tocaba el doble que al menor. Es decir, que en este caso al mayor le tocaban 2/3 partes, y al menor, al pródigo, le tocaba solo 1/3 parte. A él le dieron más, pero seguía comparándose, seguía diciendo: yo trabajo más, yo hago más. Entonces dejemos de pretender que nuestras obras son las que cambian nuestra posición delante de Dios. Él ya nos dio todo, lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Ahí es donde aplica el metanoia, el cambio de mentalidad, cambiar nuestra manera de vernos delante de Dios. De hecho, en Romanos 11:6 dice: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones, pues en ese caso la gracia de Dios no sería realmente lo que es, gratuita e inmerecida. Si el hijo mayor se hubiera ganado la fiesta por trabajar mucho, no habría sido un regalo, se lo habría ganado por su trabajo, como el trabajador que le pagan por su salario. No habría sido por gracia. Con el hijo pródigo fue por gracia. Y él el mayor pudo haber accedido a esa misma gracia, pero él siempre prefirió ganarse las cosas por su propia cuenta. Y eso fue lo que pasó con Caín y Abel, pero el tiempo se nos va agotando y no se los puedo explicar. Pero la historia de Caín y Abel fue básicamente lo mismo que pasó con el hijo menor y el hijo mayor de esta historia. El uno vivía por fe y el otro quería vivir bajo las obras. En otra ocasión se los explicaré. Pero realmente la forma en la que nosotros debemos relacionarnos con Dios es como nos dice Romanos 8:15, que dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Cuando una persona vive bajo obras, vive como el esclavo, vive como el siervo, y el siervo tiene que estar haciendo un trabajo permanentemente para que cuando llegue el amo vea y diga: sí, este hizo lo que yo le ordené que hiciera. Esa es la vida del esclavo: obedecer órdenes y ejecutarlas, hacer para que el amo, el Señor, viva contento. En cambio, dice Pablo, Romanos 8:15, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Vea que la relación no es una relación de esclavos, es una relación de hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Esa expresión Abba Padre es una expresión del arameo que quiere decir papito o papacito. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Dios de ese modo? Papito, papacito tan lindo, tan hermoso que es mi Señor, tan lindo que es mi papá. ¿Por qué? Porque es que la forma en la que lo vemos es como el Señor añuzgado que nos pinta la obra esta que está en el Vaticano, y lo vemos así, añuzgado, tratando de tocar al hombre y como que no se alcanzan. Y resulta que no, ya nos alcanzamos, ya estamos unidos, ya somos uno con Él, ya somos uno con Cristo. Y el Padre no está añuzgado. De hecho, en Isaías dice que Él ve el fruto de su aflicción, lo que Cristo sufrió, y dice que cuando Él nos ve a nosotros, que somos el fruto de esa aflicción, Él se pone contento, Él se pone feliz. Él dice: veo el fruto de mi aflicción y me regocijo en eso, me alegro de eso. Él nos ve a nosotros y se alegra. Entonces usted es el motivo de la sonrisa de Dios. Entonces dígale: papito lindo, como sonríe de bello cuando me ve a mí, porque Él se alegra, Él se emociona de ver que usted cree en Él, pero Él desea, más que creerle, que usted tenga la relación correcta con Él. Ahí es donde nosotros como creyentes tenemos que arrepentirnos, tenemos que entrar en ese metanoia, en ese cambio de dirección, y dejar de ver a Dios de esa manera tradicionalista, religiosa, esclavizante, y empezarlo a ver a Él como papá. Porque eso fue lo que le dijo Pedro precisamente en la lectura que veíamos al principio. No, cambien la manera en la que ustedes vieron a ese carpintero, porque Él realmente es el Mesías, el Cristo, la expresión del amor de Dios por nosotros. Cuando hacemos eso,
cuando aplicamos esa metanoia en nuestra vida, cuando giramos, cuando empezamos a dirigir nuestra dirección, nuestra relación con Dios en una dirección diferente, en ese momento se rompe el velo, se rasga el velo que cubre nuestros ojos, que cubre nuestra relación con Dios, que nos hace distantes de Él, para que realmente podamos tener una relación íntima, personal con Él, y de esa manera podamos ver a Dios como nuestro papá, no como el esclavo, el que tenemos que bajar la mirada, tenemos que estar todo el tiempo humillados, ¿no? De hecho, Él dice, entren confiadamente al trono de la gracia, entre con alegría delante de Él. Desea humillarse, desea ser humilde delante de Dios, hágalo si quiere, pero nuestra posición delante de Él ahora es la de ser hijos. Entre con ese gozo, con alegría delante de Él y disfrute de esa relación con Él. No sea el hijo mayor, sea el hijo menor que se sorprendió con esa fiesta y la disfrutó vestido de salvación y vestido de justicia delante de su Padre, con el anillo de la autoridad en su mano y con el calzado de la bendición todo el tiempo por donde camina. Sepa que esa es su nueva condición en Cristo, esa es su nueva posición delante de Dios. Cambie su manera de pensar y va a cambiar su manera de vivir. Esta es la enseñanza del día de hoy sobre el arrepentimiento. Hoy se me fue un poquito más del tiempo que esperaba. Creía que me iba a demorar un poco menos, pero bueno, se nos va yendo el tiempo y ya es hora de que vayamos terminando. Como les he dicho en ocasiones anteriores, si desean preguntar algo, si desean que oremos por ustedes, nos pueden escribir al WhatsApp que se encuentra en esta misma página. Ahí está la conexión, el link donde pueden acceder a mi número de WhatsApp. Muchas gracias por estar tan pendientes, muchas gracias por estar con nosotros, gracias porque nos siguen muy fielmente, porque nos siguen acompañando, porque tanto en las transmisiones como tanto online como offline sabemos de ustedes y esto sigue siendo motivo de alegría para nosotros. La próxima semana tendremos 2 nuevas enseñanzas que yo sé que serán de bendición para sus vidas, como espero que haya sido esta también para ustedes. Espero que podamos seguir en contacto. Nos vemos el próximo martes y bueno, bendiciones para todos. Una feliz y bendecida noche.